Hola, aquí tengo esta gorra para tejerla. Le doy las instrucciones para que la teja en cualquier medida, la medida y el múltiplo de puntos para que la haga según el estambre que tenga. Aquí se la dejo y espero que la haga. Está muy bonita, muy fácil, sencilla y muy abrigadora. Aquí le coloqué esta mota. Está grande, todo el estambre que me sobró, aquí se fue toda la madeja. 100 gramos con la mota también incluido ahí. En un video separado, en el próximo, voy a darles las instrucciones para que lo teja en una forma abierta, la gorra, con las agujas regulares. Esta parte también la puede hacer más ancha. Las primeras 6 vueltas puede tejer 10 o 12 vueltas para que tenga una vista diferente aquí en el inicio. Este tejido se puede hacer con aguja circular, con 5 agujas de 2 puntas, puede ser de la forma que gusten. Aquí yo tengo las 4 agujas y con esta voy tejiendo en secciones siguiendo el patrón. Esta tejo y esta queda sin los puntos y así voy dando la vuelta. Les voy a dejar también la forma de hacerla abierta. Si no tiene estas agujas o la circular, la va a tejer en unas agujas regulares. Estas agujas son del número 9 y el estambre es número 4. Este punto es múltiplo de 7 más 1. Lo puede hacer en cualquier medida agregando de 7 en 7 más 1 según el hilo y la medida que vaya a tejer. Monté 78 puntos en una aguja circular y estoy tejiendo vueltas de punto derecho a cualquier lado. Se teje el mismo punto. Aquí termino esta segunda vuelta de punto derecho. Se va a formar el resorte o el punto elástico para tener la orilla de la parte de la gorra. Ya teniendo lo ancho, vamos a seguir con el motivo. Aquí termino la vuelta y así como estoy empezando y terminando, cada vuelta se va a tejer todo punto derecho en cualquier lado del tejido. Aquí tejí 6 vueltas con este punto. Aquí tengo la extensión, la saqué en esta parte porque es demasiado grande la extensión que tengo, y aquí voy a empezar a tejer la vuelta y para eso necesito pasar el primer punto hacia la aguja derecha y empezar en el segundo punto con 5 puntos derecho y 2 revés. Sé que lo tejo diferente el punto, usted lo puede hacer como sepa hacerlo. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. 5 derechos y 2 revés. Ahí están los 5 puntos derecho, 2 revés, así vamos a seguir.
hasta que nos quede un punto sin tejer antes de terminar esta primera vuelta. Aquí tengo 2 revés y 5 puntos derecho y sigo con 2, 1, 2 revés y tengo este primero que pasé sin tejer. Este todavía no se teje. Aquí están los primeros 5, es 1, 2, 3, 4, 5 que tejí con punto derecho y me queda este sin tejer. Aquí lo voy a marcar. Aquí coloqué el marcador porque es donde vamos a empezar la siguiente vuelta y tejo 5, es 1, 2, 3, 4, 5. Este primero es el que sobró de la primera vuelta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 derechos y tejo 2 revés. Se van a repetir los mismos 5 puntos derecho y 2 revés hasta tener la altura para empezar a disminuir en la parte de arriba. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5 y 2 revés. Aquí se va corriendo el punto hacia el lado derecho porque el primer punto que vamos a hacer derecho lo hicimos en la vuelta anterior revés y así se va a ir dando la forma de espiral. Así vamos a continuar, siempre teniendo la marquita en esta parte. Esta es la tercera vuelta. Aquí terminé con 2 puntos revés. Aquí están los 5 y los 2 puntos revés. Nos va a sobrar un punto. Lo voy a tejer derecho. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Los 2 revés y así seguimos. La marquita siempre se tiene que ir pasando para que quede aquí y así seguimos. Tejí 32 vueltas sin contar las primeras 6 vueltas. Aquí estoy un punto antes de la marquita. Hasta aquí tengo las 32 vueltas. Esta medida les voy a dar en centímetros. Son, así sin estirar, 13 centímetros y medio, que son 5 pulgadas y un cuarto. También se pueden tejer 40 vueltas. Aquí las tengo. Pongo aquí las mido y son 6 pulgadas y media, 16 centímetros y medio. Le doy la idea para que continúe tejiendo más vueltas según como a usted le guste darle la parte de arriba. Todo depende de la medida que se vaya a hacer. Es un cálculo para mí más o menos saber cómo queda en la parte de arriba ya la disminución. Voy a empezar a disminuir aquí después de los 2 puntos revés. Se va a empezar a tejer la disminución en estos 5 puntos que tenemos tejidos en punto derecho. Voy a empezar con un punto derecho, paso la marquita, 2 puntos juntos derecho y 2 derechos. Y 2 revés. 1, 2 revés. Y vamos a repetir
lo mismo en estos 5 puntos derecho que siguen aquí. Un derecho, 2 juntos y 2 puntos derecho. Estamos siguiendo el mismo patrón, solamente la disminución que estamos haciendo en los 5 puntos derecho. Aquí seguimos con los 2 revés para que vaya formando la línea que se forma el tejido en espiral, y aquí seguimos un derecho, 2 derechos juntos, aquí está la disminución, y 2 derechos y los 2 revés. Así seguimos para terminar la vuelta con 67 puntos. Se están disminuyendo 11 puntos. Vamos a terminar la vuelta con 67 puntos. Aquí terminé la vuelta, me faltan estos 2 puntos, pero ya son los 4 que están en medio de cada 2 puntos revés. Estos últimos son revés. Vamos a tejer 2 vueltas en esta forma con los 4. Aquí tejo, después de los 2 puntos revés, tejo 4, 1, 2, 3 y 4 y 2 revés, porque ya nada más tenemos 4 puntos derecho en medio de los 2 puntos revés. Tejo los 4 y los 2 revés. Ahí está. Voy a tejer esta vuelta y una más, van a ser 2. Ya tengo las 2 vueltas. Aquí están los 2 puntos revés y 4 puntos derecho. Paso la marquita y siguen los 2 puntos revés que estamos siguiendo el patrón. Ahí están los 2 puntos revés, y vamos a empezar que tenemos 4 puntos en este siguiente espacio. Después de los 2 puntos revés vamos a hacer la disminución, un punto derecho, 2 puntos juntos derecho y 1 derecho y los 2 revés. Ahí van a quedar 3 puntos en medio de cada grupo de 2 puntos revés. Ahí están 2 y 2 y tenemos 3. Vamos a continuar así repitiendo. Ahí están los 2 revés y siguen un punto derecho, los 2 juntos es la disminución, un derecho y 2 revés, un punto derecho, 2 juntos derecho y un derecho y los 2 revés. Aquí al terminar esta vuelta vamos a tener 56 puntos, un derecho, 2 juntos derecho y un derecho, los 2 revés. Voy a terminar la vuelta de disminución. Aquí tengo los 2 puntos revés, un punto derecho, 2 juntos y un derecho, y aquí toca los 2 revés. Paso la marquita y el siguiente, y ahí tenemos los 2 revés con la disminución de un punto y quedamos con 3. Vamos a tejer estos 3, los 2 puntos revés, 2 vueltas. En esta no tenemos la disminución, los mismos 56 puntos
vamos a tejer 2 vueltas. Es 1, 2 y 3. Y los 2 puntos revés. Termino esta y sigo repitiendo esta misma vuelta 2 veces en total. Estoy en la vuelta 46. En la vuelta 44 hice la última disminución y nos quedaron 56 puntos. Y las 2 vueltas siguientes, la 45 y la 46, son los mismos puntos, 56 puntos. Voy a continuar la siguiente vuelta de disminución, que es la 47, la estoy anotando. Aquí empezamos la vuelta en esta marquita y no se fijen en las agujas, solamente los puntos que les estoy dando de referencia para que sigan. Aquí tengo que empezar el patrón. Vamos a tejer una vuelta derecho porque tenemos 3 puntos solamente ya en medio de cada grupo de puntos revés. Este es un punto derecho. Lo voy a juntar con la otra aguja. Aquí es un punto derecho y sigo disminuyendo los siguientes 2 con un derecho. Y los 2 puntos revés voy a tejerlos. Ahí están los 2 revés. Y sigo tejiendo los 3 puntos que están aquí. Un punto derecho y 2 puntos juntos derecho. Y 2 revés. Ahí está. Seguimos un derecho, 2 puntos derecho. Ahí está. El siguiente revés. Y nos falta uno revés. Le voy dando vuelta. Como se va reduciendo el círculo, aquí voy a continuar. Me falta un punto revés. Aquí lo voy a tejer. Ahí está el revés. Y sigo con un derecho, 2 puntos juntos derecho y 2 revés. Nos están quedando 2 puntos en medio de cada grupo de 2 puntos revés. Y sigo 2 puntos y 2 revés. Y sigo un derecho, 2 puntos juntos derecho y voy a continuar. Siguen los 2 puntos revés. Vamos a acabar esta vuelta. Ya no son muchos puntos los que tenemos. Vamos a llegar a la marquita. Terminé la vuelta 47 con, déjeme le digo, 45 puntos. Voy a tejer la vuelta 48, tejiendo los puntos un derecho. Aquí tengo un derecho y 2 revés. Ahí voy a continuar con 1, 2 derechos y 2 revés. Solamente una vuelta vamos a tejer. Aquí estoy. 2 derechos y 2 revés. Ahí lo tenemos. Ya tejí la vuelta. Después de la disminución, la última, tejí la vuelta así como estaban los puntos. Se tejieron 2 derechos y 2 revés. Y coloco la marca. Aquí la tengo.
y vamos a necesitar 4 marquitas más. Todos los puntos se van a tejer derecho. Tejo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí voy a colocar el punto, este es el número 9 y coloco la marquita. Y tejo de nuevo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Coloco la marquita, es 1, 2, ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Coloco la marquita y me quedan 4 en la aguja solamente. Voy a tejer los 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo 4 y voy a empezar con 5, 6, 7, 8 y 9 y coloco la marquita y sigo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los 2 son 9 y aquí tengo la primer marquita. Este color que coloqué aquí es la última y la que sigue es la primera de la vuelta, así para no confundirme. Ya tenemos ahí los mismos puntos en forma el punto derecho y voy a continuar la siguiente vuelta. Tejo 7 puntos, voy a tener que poner aquí un punto para que la marquita no se vaya a salir. Ahí está un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a levantar este punto porque debo de hacer una disminución antes de la marquita. Este todavía no está tejido, ahí está. Aquí tengo 7 y 2 son 9. Aquí hago la disminución y paso la marquita y sigo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la disminución, paso la marquita y aquí tengo 2,
3, 4, 5, 6, 7 y disminuyo. Paso la marca y aquí tengo 4. Aquí vamos a seguir en este. 4, 5, 6 y 7. Y hago la disminución. Esta marquita me indica que solamente ya tenemos un espacio. Es el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago la disminución. Así como tejimos esta vuelta, vamos a repetirla. Aquí tejo el primer punto de la siguiente vuelta. Ahí está un punto. Voy a tejer, tengo 1, 2, tengo 2 puntos, 3, 4, 3 y 1 que tengo después de la marquita son 4, 5, 6 y hago la disminución. Voy a tomar el punto, lo voy a pasar solamente, no lo he tejido. Aquí lo voy a agarrar en esta forma y vamos al siguiente. Tengo este punto que vamos a disminuir con el siguiente. Estos dos los voy a, más bien es un solo punto que voy a disminuir. Antes de la marquita se está haciendo la disminución y lo voy a pasar a esta aguja. Ahí está, porque tengo muchos puntos aquí. Paso el punto y sigo con un punto que voy a pasar aquí. Y este es el primer punto. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago la disminución. Porque está la marquita y voy a continuar con 2 y de la siguiente aguja voy a tejer 4 para hacer la disminución. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y hago la disminución. Esta, paso la marquita y tejo 4 puntos que tengo aquí en la aguja. 2, 3, 4 y tejo 2 para que sean 6. 1, 2, disminuyo. Ya nos falta un solo punto aquí, un solo grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí voy a hacer la disminución. Ahí está. Paso la marquita, ya es la última aquí. Aquí tenemos un total de 30 puntos después de hacer la disminución. Primero la hicimos 7 puntos y disminuimos
y después tejimos 6 y disminuimos y nos quedan 2, 4, 6, nos quedan 7 en cada espacio de marcador. Vamos a seguir disminuyendo hasta que nos queden 15 puntos en total. Aquí empezamos. Este es el primer punto. Este es 2, 3, 4, 5 y hacemos la disminución. Así vamos a seguir. Aquí disminuimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hicimos la disminución. En la siguiente vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos la disminución. Aquí tengo los 15 puntos en esta vuelta y retiré los marcadores porque ya no estaban siendo necesarios. Ahora voy a empezar a tejer. Nos faltan 2 vueltas. Aquí voy a colocar, pasando un punto, voy a tejer el primero, un punto derecho, tejo 2, ahí está. Este punto no lo voy a tejer, voy a empezar a tejerlo, lo coloco en la siguiente aguja. Aquí ya tengo 3 derechos y para empezar voy a hacer una disminución, 3 derechos, ahí están 3, y en la siguiente voy a hacer la disminución, los 2 puntos los voy a tejer derecho y tejo 3, aquí tengo 1, este es el siguiente, ahí tengo 1, 2, 3 y paso el punto este sin tejer porque lo voy a poner en esta aguja, este que no estamos tejiendo, ahí está, para hacer la disminución. Y está terminada esta vuelta. Aquí la voy a tejer la disminución. Es un poco difícil porque no puedo levantar el tejido. Para hacerlo más fácil para mí tengo que tener una sola posición. Ahí está terminada y vamos a hacer la última. Paso la marquita y tejo 2, ahí está, tejo 2. No es complicado, solamente para terminar aquí tengo que, me gusta hacerlo tal y como debe de ser, no porque estos puntos se pueden juntar en una aguja y quizás se acabó ahí todo, pero no me gusta hacer las cosas así. Ahí tengo la disminución y 2 puntos. Aquí hago la disminución de 2 y 2 puntos. Están 2 puntos y sigo. Aquí hago la disminución de los 2 puntos. Esto ahorita la paso. Aquí está el punto y lo voy a pasar a esta después de la disminución. Y aquí sigo, ya vamos a terminar. Aquí está la disminución y seguimos con 2. Ahí está, 2. Aquí es algo muy fácil de hacerlo. Ahí está.
Creo que nos van a quedar 9 puntos. Déjenme rectifico. Esto ya no se necesita. Aquí tengo 4, 6, 7, 8, 9 puntos. Estos 9 puntos voy a cortar el hilo y voy a pasar la aguja por entre los puntos y ya voy a cerrar. Ahí está la parte de arriba. Esta forma vamos a ver en el tejido. Ya saben cómo pasar la aguja por cada punto y cerramos por la parte de abajo, rematamos la punta y ya está. Esto es de la parte de arriba. Aquí les muestro de nuevo la parte final de lo de la parte de arriba. Aquí se tiene que fijar en los lados para que no tenga movimiento. Ahí está ya terminada. Aquí está, espero que le guste este tejido, muy necesario para tenerlo para este invierno, ya sea para regalo. Está muy bonito y muy fácil para hacerse. Si le gustó, comparta el video. No se le olvide suscribirse. Me puede regalar un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.